La voz petulante de mi hermano rompió el tintineo de las copas en la mesa de la cena de Pascua. No todos pueden manejar una carrera real en tecnología, dijo, con un tono rebosante de condescendencia. Su mirada se fijó en mí, retándome a reaccionar, mientras la sala se llenaba de asentimientos y risitas ahogadas. El calor subió por mi cuello, la picazón familiar de ser la decepción de la familia presionándome. Y luego silencio. Mi abuela, de 83 años, dejó su tenedor, con los ojos agudos como siempre. Con una sola pregunta, desmantelaría su imagen cuidadosamente pulida frente a todos. Si alguna vez te han subestimado o traicionado por tu familia, suscríbete ahora y dime en los comentarios desde dónde nos ves. Tu historia merece ser escuchada. Confía en mí cuando digo que la validación de extraños que entienden a veces puede sanar heridas que crea la familia. A diferencia de mi hermano Mark, que siguió la ruta tradicional, título en Ciencias de la Computación, dirección elegante en Silicon Valley, ascenso en la escala corporativa, yo empecé a programar por las noches mientras trabajaba en comercio minorista durante el día. Aprendí haciendo, fallando, arreglando, volviendo a intentarlo. No es el tipo de historia de origen que impresiona a la gente en las fiestas. Nuestra dinámica familiar siempre ha estado clara. Mark era el verdadero éxito tecnológico, mientras que mi negocio era tratado como un lindo proyecto paralelo que eventualmente fracasaría. Mamá me daba palmaditas en la mano en las reuniones familiares y preguntaba, ¿sigues haciendo eso de las computadoras? Mientras que ella anunciaba orgullosamente el último ascenso de Mark a quien quisiera escuchar. La Pascua siempre ha sido la actualización de estado familiar no oficial en nuestra casa. El olor del jamón glaseado de mamá llenaba el comedor, mezclándose con el aroma de lirios frescos en la mesa. Los cócteles exclusivos de papá, algo con bourbon y amargos de naranja, tintineaban en copas de cristal mientras todos se acomodaban para las inevitables preguntas de entonces, ¿cómo va el trabajo?, alrededor de la mesa. Cuando llegó el turno de Mark, se arregló el cuello de su camisa de diseñador y lanzó su discurso ensayado sobre su reciente ascenso en TechFusion. La luz de la lámpara capturó su reloj caro mientras gesticulaba, describiendo a su equipo de desarrolladores y usando jerga técnica que hacía que los ojos de nuestros parientes se vidriaran con una confusión impresionada. La industria tecnológica es brutal hoy en día, anunció, girando su vino en una copa que probablemente costaba más que mi primera computadora portátil. No todos pueden manejar una carrera real en tecnología. Necesitas educación formal, conexiones y, francamente, una cierta mentalidad para ello. Sus ojos se posaron en mí con esa mirada familiar. Esa que decía, ambos sabemos que estás fingiendo en mi mundo. Mi tenedor se hundió en la zanahoria glaseada con miel de mi plato con más fuerza de la necesaria. Podía saborear el resentimiento amargo mezclándose con la dulzura de la verdura. La tía Debbie, siempre tratando de incluir a todos, intervino. Sofía también hace cosas de computadoras, ¿verdad? Mark se rió entre dientes. Un sonido que para mí se sentía como uñas en una pizarra. El pequeño proyecto de Sofía es más como artes y manualidades digitales en comparación con el desarrollo empresarial. La mesa se quedó en silencio cuando todos de repente se interesaron mucho en sus espárragos, evitando mis ojos por completo. El único sonido era el de la cubertería tintineando contra los platos de porcelana y el zumbido distante del ventilador de la cocina. Este no era territorio nuevo. En Acción de Gracias, Mark había explicado amablemente a nuestros primos que mi modelo de negocio era insostenible, mientras yo permanecía en silencio, enfurecida, el sabor del pastel de calabaza convirtiéndose en ceniza en mi boca. Mientras el jamón se pasaba para repetir, su dulce glaseado brillando bajo las luces del comedor, Mark continuó. La tecnología real significa construir soluciones que transforman industrias, no solo hacer pequeñas aplicaciones. Por eso importan los títulos de lugares como Stanford. El tío Rob asintió sabiamente, su cabeza calva reflejando las lámparas de arriba. Por eso Mark conduce un Tesla y compra esos vinos elegantes. Las grandes ligas pagan diferente. Podía sentir mis mejillas ardiendo, coincidiendo con el color de la salsa de arándanos en la mesa. 8 años de trabajo duro, de noches sin dormir, de arriesgar todo lo que tenía reducido a hacer pequeñas aplicaciones. Cuando mamá preguntó sobre mi reciente viaje de negocios a Tokio, Mark interrumpió antes de que pudiera responder. Sofía está más en el lado administrativo de la tecnología. Ella maneja autónomos que hacen la programación real.
Sentí que mi cara ardía mientras apretaba la servilleta debajo de la mesa tan fuerte que mis nudillos se volvieron blancos. Había escrito cada línea de nuestro software principal yo misma, depurando hasta las 4 de la madrugada más noches de las que podía contar. Pero hacía mucho que había dejado de corregirlo en las reuniones familiares. Solo me hacía parecer defensiva. Y Mark de alguna manera siempre salía como el experto amable. Para el postre, el famoso pastel de limón y merengue de mamá, con sus picos dorados y perfectos, Mark estaba asesorando a nuestro primo adolescente sobre el camino adecuado para entrar en la tecnología. Empieza con los fundamentos, luego entra en un programa superior. No todos tienen lo que se necesita. Lo peor era ver a mis padres irradiar orgullo por Mark mientras me lanzaban miradas de simpatía. El tipo reservado para el miembro de la familia que no rinde. Papá llenó primero la copa de vino de Mark. Siempre primero. Lo que nadie en esa mesa sabía, excepto la abuela, era que mi pequeño proyecto acababa de completar su mayor adquisición hasta la fecha. Durante los últimos 6 meses, había estado en negociaciones confidenciales para comprar la división empresarial en dificultades de TechFusion. Sí, la división exacta donde trabajaba Mark. La pesada mesa de conferencias de madera donde habíamos finalizado el trato todavía se sentía irreal. Los papeles se habían firmado el viernes por la tarde con un embargo de prensa hasta el anuncio oficial del lunes por la mañana. El peso del bolígrafo en mi mano mientras firmaba mi nombre se sintió significativo, un cambio de vida. Solo la abuela lo sabía porque había sido mi silenciosa partidaria desde el primer día. El único miembro de la familia que se había tomado el tiempo de entender lo que hacía mi empresa. Había visitado mi primera oficina pequeña cuando todos los demás estaban demasiado ocupados asistiendo a la inauguración de la casa de Mark en su condominio de Silicon Valley. Me había ayudado a practicar mis tácticas de negociación, sentada frente a mí en la mesa de su cocina, el aroma de su famoso té de canela entre nosotras. Habíamos celebrado con un brindis privado de champán la noche antes de Pascua cuando el trato finalmente se firmó. Las burbujas hacían cosquillas en mi nariz mientras chocábamos las copas en su sala de estar, lejos de miradas críticas. Por saber tu valor, dijo, con los ojos arrugándose en las esquinas, incluso cuando otros aún no lo ven. Durante la cena, noté que la abuela revisaba su reloj de pulsera antiguo repetidamente, sus ojos brillaban cada vez que se encontraban con los míos. El reloj antiguo había sido de mi abuelo, y ella nunca se lo quitaba. Su suave tic-tac apenas se oía por encima de la conversación de la cena. Mark interrumpió de repente mientras él explicaba blockchain a mi desconcertado padre, cuyos ojos se habían vidriado 2 minutos antes. ¿En qué división de TechFusion dijiste que trabajabas de nuevo? Soluciones empresariales, respondió con orgullo, hinchando ligeramente el pecho. Somos la columna vertebral del flujo de ingresos de la empresa. La abuela asintió pensativamente, alcanzando su vaso de agua con una mano ligeramente temblorosa por la edad, pero con los ojos agudos como siempre. Fascinante. ¿Y cómo está la moral allí últimamente? Leí algo sobre una reestructuración. La confianza de Mark flaqueó ligeramente. Tan ligeramente, que solo alguien que buscara notarlo lo vería. Su nuez se movió al tragar. ¿Solo rumores? Nada oficial. Éramos demasiado valiosos para tocarnos. Interesante, murmuró la abuela, mirando su reloj de nuevo. Podía ver el segundero acercándose a las 6 de la tarde. Sofía, ¿no mencionaste algo sobre ese sector recientemente? Mi hermano se rió despectivamente, el sonido resonó en las paredes del comedor. Abuela, la empresa de Sofía es un espacio completamente diferente. Ella no tendría visibilidad de las operaciones a nivel empresarial. Sentí una pequeña sonrisa tirando de la comisura de mis labios mientras tomaba un sorbo de agua para ocultarla. El hielo tintineó contra el vaso, de repente sonando muy fuerte a mis oídos. Mientras se servía el mousse de chocolate casero de mamá en copas de postre de cristal, la abuela me miró y levantó una ceja perfectamente delineada. El reloj de péndulo en el pasillo sonó suavemente. Eran las 6 de la tarde. El embargo acababa de levantarse. El chocolate estaba rico en mi lengua, pero la anticipación era más dulce. Después de años de desprecio, de palmaditas condescendientes en la cabeza y respuestas de «eso está bien, querida» a mis logros empresariales, todo estaba a punto de cambiar. La abuela dejó su cuchara de postre con precisión deliberada.
El diminuto tintineo contra la porcelana pareció resonar en lo que de repente se sintió como una habitación muy silenciosa. Mark, mencionaste que no todos pueden manejar una carrera real en tecnología. Tengo curiosidad por saber a qué te refieres con eso. Mark lanzó su discurso preparado sobre educación, experiencia corporativa y experiencia técnica, gesticulando con su cuchara de postre para enfatizar. El mousse de chocolate amenazaba con caer de la cuchara mientras la agitaba. Entonces, ¿el éxito en tecnología se mide por qué exactamente?, preguntó la abuela, inclinándose ligeramente hacia adelante. Opciones sobre acciones, potencial de adquisición, valoración, todo lo anterior, respondió Mark con confianza, limpiándose la boca con una servilleta de lino. Se trata de construir algo lo suficientemente valioso como para que los principales actores quieran adquirirte, o estar entre esos jugadores principales tomando esas decisiones. La abuela sonrió y se volvió hacia mí, sus ojos bailando con picardía. Sofía, ¿es por eso que tu empresa acaba de comprar la suya? El repique de una cuchara caída resonó en el silencio repentino. La boca del tío Rob quedó abierta, con un poco de chocolate visible en su diente delantero. ¿Qué? La voz de Mark se quebró mientras sacaba su teléfono, buscando frenéticamente noticias. La luz azul de la pantalla iluminó su rostro repentinamente pálido. Me aclaré la garganta, consciente de que todos los ojos en la mesa se volvían hacia mí en estado de shock. Supply Stream finalizó la adquisición de la división de soluciones empresariales de Tech Fusion el viernes. El comunicado de prensa se publicó a las 6 de la tarde de esta noche. Esa es mi división, tartamudeó Mark, encontrando el anuncio con mi nombre y foto prominentemente en la parte superior de TechCrunch. Sí, dije en voz baja, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz. Y a partir de mañana por la mañana, tu equipo reportará a mi vicepresidente de operaciones, quien ha estado revisando las métricas de rendimiento durante semanas. La copa de vino de mamá se congeló a medio camino de sus labios. El líquido rojo se derramaba peligrosamente cerca del borde. ¿Compraste la empresa de Mark? ¿La división de bajo rendimiento? Corregí, sintiéndome extrañamente tranquila. Estamos reteniendo a la mayoría del talento de ingeniería, pero reestructurando el liderazgo. El tío Rob se atragantó con su pastel al comprender la situación. Espera, Mark ahora trabaja para Sofía. La sala estalló en un caos de preguntas. Las palabras se amontonaban unas sobre otras como un atasco de tráfico digital. El rostro de papá pasó de la confusión a la incredulidad, y finalmente, a algo que parecía asombro. ¿Qué tan grande es tu empresa?, preguntó la tía Debbie, con la voz más alta de lo normal. Cuando sucedió esto, exigió mamá, mirando entre Mark y yo como si estuviera viendo un partido de tenis. ¿Qué hace exactamente Supply Stream?, preguntó papá, realmente preguntó, por primera vez. Mark se quedó congelado, su teléfono todavía en la mano, la pantalla mostrando el logo de mi empresa junto al de Tech Fusion. Expliqué cómo mi pequeño proyecto había crecido a 230 empleados en 3 países, cómo nuestro software de gestión de la cadena de suministro era utilizado por 6 empresas Fortune 500, cómo nuestra valoración había alcanzado los $500 millones en la última ronda de financiación. Pero tú nunca hablas de nada de esto, dijo mamá, su voz pequeña y confundida. La copa de vino ahora firmemente de vuelta en la mesa. Lo intenté, dije simplemente, durante años. El resto de la cena pasó en una conversación aturdida mientras los parientes de repente tenían docenas de preguntas sobre mi empresa, su tamaño, financiación y por qué nunca habían entendido lo que hacía realmente. La abuela se reclinó, tomando su té de sobremesa, luciendo como el gato que se comió al canario. Mark se fue temprano, murmurando que necesitaba prepararse para mañana. Su Tesla salió del camino de entrada con una velocidad inusual. El sonido de los neumáticos sobre la grava se desvaneció rápidamente en el aire de la noche. Papá me apartó mientras ayudaba a recoger la mesa. Los platos apilados en sus manos olvidados. Sus ojos estaban húmedos detrás de sus gafas. Nunca entendí tu negocio. Lamento no haberte dado el mismo apoyo que le dimos a Mark. La porcelana tintineó mientras dejaba los platos que llevaba. Está bien, papá. No todos entienden lo que hago. Por eso dejé de intentar explicarlo. No, dijo firmemente, poniendo su mano libre en mi hombro. No está bien. Deberíamos haber intentado más.
Yo debería haber intentado más. Mientras conducía a casa esa noche, las luces de la calle proyectando patrones rítmicos sobre el tablero de mi coche, me di cuenta de que ya no necesitaba la validación que había estado buscando de mi familia. El éxito hablaba por sí mismo. El peso que había estado llevando, demostrando que era digna de su atención, de su respeto, parecía levantarse con cada milla. El lunes por la mañana, el familiar aroma a café premium llenó mi oficina en el rincón al llegar temprano para prepararme para las reuniones de transición. La luz de la mañana entraba a raudales por las ventanas del suelo al techo, iluminando el horizonte de la ciudad abajo. Mark me estaba esperando en mi oficina cuando llegué, sentado rígidamente en una de las sillas de cuero frente a mi escritorio. Se levantó cuando entré, su pelo normalmente perfecto ligeramente despeinado. No tenía idea, dijo en voz baja, su voz carecía de su confianza habitual. Todo este tiempo, pensé que solo estabas. No pudo terminar la frase. Jugando a ser de tecnología, le ofrecí, dejando mi bolso en mi escritorio. La superficie estaba despejada excepto por 3 monitores y una pequeña planta de jade que la abuela me había dado cuando firmé mi primer cliente importante. Él asintió, mirando al suelo, luego alrededor de mi oficina más grande que la suya, con mejores vistas, en un edificio con el nombre de nuestra empresa. Lo gracioso del verdadero éxito, Mark, dije, es que no necesita un anuncio constante. Él se estremeció, sus propias palabras volviéndose en su contra. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó, sus dedos jugueteando con su reloj, el caro que se había asegurado de que todos notaran en la cena. Eso depende de ti, dije, sentándome detrás de mi escritorio. Tus habilidades técnicas son sólidas. Tu estilo de gestión necesita trabajo. La pregunta es si puedes adaptarte. Por primera vez en nuestras vidas adultas, Mark me miró, realmente me miró, como a una igual, quizás incluso como a alguien de quien podría aprender. A veces, las personas que más te subestiman son las más cercanas a ti, las que deberían creer en ti primero. Es un tipo especial de dolor, pero también puede alimentar un tipo especial de determinación. Si alguna vez has tenido que probar tu valía ante quienes dudaron de ti, haz clic en suscribir y comparte tu historia en los comentarios. No estás solo. Hay una comunidad entera aquí que entiende lo que se siente al trabajar a la sombra del foco de otra persona. El éxito más dulce no es solo demostrar que los demás están equivocados. Es crear algo lo suficientemente valioso como para que incluso tus críticos no puedan negarlo. No se trata del momento de vindicación, por gratificante que sea. Se trata de construir algo que importa, que perdura. En los meses transcurridos desde esa cena de Pascua, Mark y yo hemos encontrado una nueva relación como colegas primero, y luego hemos reconstruido lentamente como hermanos. Él todavía está aprendiendo a escuchar más de lo que habla. Yo todavía estoy aprendiendo a hablar más a menudo. Y la abuela, ella solo sonríe. Esa sonrisa de conocimiento. La que dice que lo vio todo el tiempo. La que me recuerda que a veces, que la persona adecuada crea en ti es suficiente, hasta que el mundo se ponga al día. La próxima semana, compartiré cómo mi hermano y yo navegamos nuestra nueva relación profesional y las formas inesperadas en que sanó nuestra relación personal. Porque a veces los cambios más profundos ocurren cuando menos los esperamos. En la cena de Pascua con la familia presente, y el sabor a pastel de limón y merengue todavía dulce en nuestras lenguas.